Gracias, doctor. Buenas tardes. En primer lugar, agradezco la gentil invitación del Instituto de Ciencia Universal Penal. Es también un gusto compartir la mesa con grandes amigos como Luis Sáenz y Jorge Menéndez y tener un diálogo fructífero entre nosotros y con el público asistente y quienes nos están viendo a través de las plataformas digitales. Es interesante, es importante hablar del Estado constitucional justamente porque nosotros en nuestro ordenamiento jurídico hemos asumido el Estado constitucional. Voy a explicar eso. ¿De qué se trata? Nosotros tenemos un Estado constitucional no en virtud de que nos rija una constitución, es decir, no porque tengamos una constitución vigente. El Perú en toda su historia republicana ha tenido siempre constituciones vigentes, lo que no implica que haya estado en el marco de un Estado constitucional. Hagamos un ejercicio mental, imaginémonos, si uno tiene un abuelo abogado, imaginémonos a nuestro abuelo abogado en el año 1963, hace más o menos 55 años, en un régimen democrático y que advierte que una ley restringe indebidamente un derecho constitucional. ¿Qué herramienta hubiera tenido nuestro abuelo abogado para hacerle frente a esa ley que restringe indebidamente un derecho constitucional? ¿Hubiera podido cuestionar la ley en abstracto? No existía un proceso de constitucionalidad. ¿Habría podido cuestionar la aplicación de esa ley a través del único proceso constitucional que existía, que era el habeas corpus? El habeas corpus estaba previsto para la protección de todos los derechos. No obstante, era todavía muy raro aceptar, cuestionar a través del habeas corpus una resolución judicial. Y menos aún era más raro la inaplicación de leyes, a pesar de que el Código Civil del 1936, que estaba vigente en ese entonces, preveía la inaplicación de cualquier ley que sea contraria a la Constitución. Como ven, el hecho de tener una Constitución vigente y estar en el marco de un régimen democrático no significa que estemos en un Estado constitucional. Como bien se dijo en la exposición anterior, estamos en un Estado constitucional cuando esta Constitución rige. ¿Cuáles son las características de este Estado constitucional? Que hay una Constitución rígida, en el sentido de que para modificarla se requiere un procedimiento agravado, es decir, más difícil que la promulgación de una ley. Además, se trata de una Constitución, ordenamiento materializado, donde la Constitución es rica en elementos materiales, es decir, no solamente rige la división del poder, sino hay todo un sustrato valorativo, sobre todo en los derechos que se reconocen. Y, lo más importante, existen mecanismos jurisdiccionales para hacerle frente a cualquier acto que sea contrario a la Constitución. Nosotros, creo yo, desde hace más o menos unos poco más de 15 años estamos en el marco de un Estado constitucional. No porque lo diga la Constitución, ninguna norma de nuestra Constitución dice que vivamos en un Estado constitucional, pero en tanto asumimos que la cláusula que establece que la Constitución es norma suprema nos obliga a hacerle frente a cualquier acto que sea contrario a la Constitución, estamos entonces en un Estado constitucional. Es decir, estamos en un Estado constitucional porque lo hemos asumido como tal. Recuerden, por ejemplo, año 2002, 2003, 2004, cuando el Tribunal Constitucional comenzaba a reinterpretar los artículos 142 y 181 de la Constitución, aquellos que de manera enfática niegan cualquier control judicial del ex-CNM en materia de ratificación de jueces y del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral. A pesar de que la Constitución dice de manera expresa que no cabe un control judicial de estos actos, el Tribunal Constitucional entendió que no podía entenderse esto en el sentido de que no pudiera llevarse a cabo un control constitucional a través de un mecanismo jurisdiccional como el amparo. Del mismo modo, nosotros podemos ver a partir del año 2002 aproximadamente, creo que el hito sería la sentencia 1230-2002 habeas corpus, cómo se hace el control constitucional de una resolución judicial. Si uno revisa resoluciones del Tribunal Constitucional del año 96, 97, 98 hasta el 2000, la gran mayoría
amparos y había cortos contra resolución judicial eran improcedentes, se decía, bueno, tuvo acceso a un abogado, pudo recurrir a la resolución, por lo tanto es un proceso regular improcedente, de conformidad con la normativa. El Tribunal Constitucional interpretó la Ley 2306 a contrario, cuando se decía que no procede contra resolución emanada del proceso regular, entendió entonces sí procede contra resolución emanada del proceso irregular. Por lo tanto, puedo hacer el control. Más allá de este tema procesal constitucional, lo importante aquí es que se entra a un control mucho más estricto de una resolución judicial, de manera tal que los actos de los jueces también se ven vinculados por la Constitución a través del accionar de los procesos constitucionales. Además, veo yo que si uno revisa la jurisprudencia de la Corte Suprema, los operadores de justicia ahora razonan en clave constitucional, citan derechos constitucionales, los penalistas han asumido los principios limitadores de la potestad sancionadora del Estado, legalidad, proporcionalidad, lesividad, desinhiben. Creo yo que incluso ahora los manejan mejor que los constitucionalistas. Entonces, creo yo que este tipo de espacios nos permiten a nosotros más que hablar en estricto sobre los límites constitucionales de la potestad sancionadora, conviene más hablar de los límites y los problemas del Estado constitucional con consecuencias prácticas muy importantes. Recapitulando, con este esquema de Estado constitucional, estamos en un Estado constitucional por la Constitución política, como una norma jurídica, no solo política. Y esto es gracias a que hay un órgano jurisdiccional que puede hacer frente a cualquier acto que sea inconstitucional, ya sea del legislador, de un juez o de cualquier autoridad o particular. Muy bien. Este esquema tiene un pequeño problema. El problema de este esquema es que asume implícitamente que la Constitución tiene cláusulas absolutamente incontrovertibles y que el trabajo del juez es evidentemente técnico. Si hay un problema de constitucionalidad, basta acudir a un juez o al Tribunal Constitucional para que determine, conforme a un criterio absolutamente técnico, cuál es la verdadera esencia de lo que la Constitución quiso decir. Esta afirmación es problemática. Es problemática porque la Constitución no solamente tiene cláusulas tan claras como aquella que dice que el mandato presidencial es de 5 años, también tiene cláusulas en donde se señala que se respeta el derecho a la vida, por ejemplo. Ante ello podemos dudar si es que esta cláusula permite la eutanasia o no la permite. Podemos dudar de si esta cláusula permite o no permite el aborto, el derecho a la libertad religiosa. Permite que en entidades públicas se pongan símbolos religiosos, debería prohibirse eso. ¿Y qué hay con las entidades privadas que prestan servicio público, como la educación? Son temas que la Constitución no los resuelve. ¿Y por qué no los resuelve? ¿Por un problema de técnica legislativa del constituyente? No, todo lo contrario. Lo que sucede es que la Constitución tiene vocación de permanencia. Y la idea es que la Constitución sea firmada y aprobada tanto por sectores conservadores como liberales, religiosos, ateos, de izquierda, de derecha. Todos los sectores toman acuerdos mínimos y por lo tanto la Constitución, sobre todo en materia de derechos, tiene un contenido mínimo. Es por ello que autores como Alexis entienden que los derechos son mandatos de optimización. Se deben dar en la medida de lo posible, claro, porque un derecho, por más principio, puede entrar en conflicto con otro derecho. El más conocido, la libertad de expresión contra el derecho al honor. En el caso concreto, van a entrar en un conflicto. ¿Quién es el llamado a dirimir ese conflicto? Un juez. Pero sabemos que ese juez va a dirimir el conflicto sobre la base no solo del criterio técnico, sino sobre la base de su propia concepción del bien, de su propia concepción de lo que debe ser. Y igual sucede con el tema del derecho a la vida y el aborto, la eutanasia, el tema de la libertad religiosa, etc. Entonces, creo que debemos empezar a entender el constitucionalismo poniendo sobre la mesa
el tema de que la Constitución, sobre todo en materia de derechos, que son lo que vienen siendo restringidos en el marco del sistema penal, tienen un contenido que no es del todo incontrovertible, sino todo lo contrario. Entonces, aquí es donde vienen las críticas más fuertes al modelo de Estado constitucional. La primera de ellas, la falta de legitimidad democrática de la justicia. En el año 62, Pickett en Estados Unidos señalaba que el control judicial de constitucionalidad era un cuerpo extraño en el sistema democrático, que los jueces no tenían ninguna legitimación democrática, y entonces este control debería ser de un modo restringido, no restringido, y entender que hay un déficit de legitimación democrática. Más modernos, Jeremy Gordon, por ejemplo, ha señalado que el control judicial de constitucionalidad e incluso el reconocer derechos atrincherados, como es la corrupción, en un texto constitucional es negar la capacidad moral de los sujetos, de sus representantes, para legítimamente dialogar y deliberar sobre sus derechos. Creo yo que las posibles respuestas que se han podido dar a estas críticas no han sido del todo convincentes. Podemos tomar, por ejemplo, las respuestas que ha dado Ferrajoli cuando habla de un ámbito de lo indecidible, de lo no decidible, y justamente que lo informan los derechos fundamentales. Esta respuesta no llega a resolver la controversia, ya que lo que dicen los críticos es justamente hay profundos desacuerdos sobre lo que significa el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la libertad personal, incluso. Entonces, si hay profundos desacuerdos y son los ciudadanos los llamados a deliberar sobre esos temas, no puede decir simplemente que es un voto vedado, que es un ámbito indecidible, porque justamente es un ámbito sobre lo que deciden jueces, y cuando están en una constitución, de algún modo se aparta de la posibilidad de que los ciudadanos puedan dialogar sobre estos temas. Creo yo que la única forma de salir de esta objeción es, en primer lugar, reconociendo. Es decir, saber que efectivamente hay un déficit de legitimación democrática y aprender a vivir con ello. Y saber que efectivamente, así como los jueces tienen un déficit de legitimación democrática, también los legisladores tienen una serie de problemas por los cuales no pueden ser considerados los sumos pontífices de la deliberación en materia de derechos. Una de ellas es la famosa carga de inercia. Carga de inercia se denomina a aquellos condicionamientos de política partidaria inmediata que impiden a los políticos razonar sobre derechos como es debido. A veces es más importante obtener el voto, obtener la supervivencia del partido, antes que los temas relativos a derechos, o los puntos ciegos. Los puntos ciegos se dan cuando están pensando en una ley que es abstracta y general, y en ese momento no pueden ver los supuestos de aplicación que puedan ser violatorios de derechos, supuestos concretos de aplicación. Cuando hago la ley en abstracto, no me estoy fijando en el supuesto concreto que se va a dar a partir de la aplicación de la ley. ¿Y quiénes son los llamados a resolver esos casos? Obviamente los jueces, que ven casos concretos. Además, en defensa de los jueces, diría yo que institucionalmente tienen una serie de condicionamientos que hacen de un modo preferible su vinculación con los temas relativos a derechos constitucionales, como son la obligación que tienen de dar razones, de motivar sus decisiones. Otro, que no controlan su agenda, ellos no controlan qué caso ven, ellos ven el caso que llega hacia ellos. Otro, que a diferencia de lo que ocurre en los ámbitos políticos, que para poder acceder a un político se necesita poder de hacer lobby, y eso implica recursos que la ley de ecuación no tiene. Para llegar a un juez se requiere simplemente una demanda, y de esa manera puede resolverse un caso.
Entonces creo yo que la mejor solución sería entender que la interpretación constitucional constituye un procedimiento o un proceso sostenido en el tiempo, que no se demora, que no se detiene, y que se detiene solamente para efectos formales cuando un juez da una resolución y se aplica caso concreto o establece un precedente y se tiene que cumplir. Pero en realidad la justificación o la deliberación nunca se detiene. Por más que nuestra ley orgánica del Tribunal Constitucional le dé al Tribunal Constitucional la última palabra en materia constitucional, lo cierto es que lo que puede hacer el Congreso después del Tribunal una sentencia es emitir una ley que va contra el criterio del Tribunal Constitucional. Y de eso hemos tenido varios ejemplos. Uno de ellos, el tema de la justicia militar. Desde el año 2003, el Tribunal establece, conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un contenido de lo que se entiende por delito de ejecución, hasta la última sentencia, la 22/2011, publicada creo en 2014-2015, se ha sucedido una serie de decretos legislativos y de sentencias del tribunal. En decretos legislativos yo contaría más de 3, y en sentencias del tribunal más de 4, en sentencias de inconstitucionalidad, digamos, y unas cuantas leyes más. También el tema de la ley Servil, por ejemplo, ¿no? El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la exclusión del régimen Servil de los trabajadores de determinadas entidades. Supervivencia Banca y Seguros, Congreso de la República, SUNAT, Banco Central de Reserva y otro más. Declaró inconstitucional la inclusión, por lo tanto debían ser incluidos. Y por efecto de sentencia se incluía en el sistema de la ley Servil. Un año después, el Congreso sacó una ley donde a 3 de estos los vuelve a excluir del sistema de la ley Servil. Entonces, si bien formalmente el Tribunal Constitucional tiene la última palabra, lo cierto es que no existe tal última palabra. No hay en realidad un impedimento para que los órganos políticos puedan responder a los jueces constitucionales. Ahora, entrando al tema penal, ¿qué sucede cuando los jueces tienen que decidir en materia de derechos sociales? Cuando el tema tiene que ver no solamente con determinar si se cumplió o no un derecho, sino con políticas públicas. Un hecho concreto, caso concreto. Sentencia 3246-2008. Pedro Gonzalo Marroquín Soto, una persona privada de libertad en el penal de Lurigancho. Estaba siendo un proceso por homicidio, y al momento de dictar sentencia, el juez, en vez de emitir una condena, emite una medida de seguridad, de conformidad con lo que se vio en el proceso. Y estableció que esta persona debía ser internada, porque estableció la medida de seguridad de internamiento, internada en el hospital Arco Herrera, en el Noche o en el Emilio Baliza, cualquiera de estos 3 hospitales nacionales. Los 3 directores de hospitales nacionales contestan negativamente: no tengo más camas para internar a nadie más. ¿Qué cosa advirtió el tribunal cuando después de 2 años llegó el caso? Esta persona está privada de su libertad en un penal, a pesar de que no le corresponde estar en un penal. Y los directores de los hospitales se niegan a internar a esta persona por un tema relativo a políticas públicas y presupuesto. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Emite una sentencia en donde declara el estado de cosas inconstitucional y al mismo tiempo ordena exhortar al Congreso para que regule una ley en materia de salud mental, de personas privadas y libertad, y ordena al Ministerio de Economía y Finanzas adoptar medidas necesarias que permitan el incremento gradual del presupuesto del Ministerio de Salud. No hay que ser un conocedor de la jurisprudencia constitucional o incluso del presupuesto público para saber que este tipo de exhortaciones no dieron ningún resultado. La salud mental sigue siendo un problema, y es más, este año se ha publicado otra sentencia, que es el caso, si no me equivoco, 4007-2015, en donde también el tribunal vuelve a declarar el estado de cosas inconstitucional y ordena al Ministerio de Salud y a otras entidades que lleven a cabo determinados actos. El problema de estas 2 sentencias, más la primera que la segunda, pero igual la segunda también tiene problemas,
es que se inscribe en un modelo de justicia constitucional como el que hemos visto al inicio de esta exposición. Es decir, como hay un juez que le hace frente a cualquier acto constitucional, basta que el juez ordene y de esa manera ya podemos dar por superado el impasse y el derecho constitucional se va a ver protegido. Nada más lejano de la realidad. Podemos ver incluso jurisprudencia comparada. Creo que el caso que más les gusta a las personas que son proclives a aplaudir temas relativos al activismo judicial es la famosa sentencia de la Corte Constitucional Colombiana, la T-153 del año 98, sobre el hacinamiento de las cárceles, donde la propia Corte ve que hay un problema mayúsculo de hacinamiento en un establecimiento penal, declara un estado constitucional y ordena una serie de cosas. Pero cosas muy concretas, como ordenar la suspensión inmediata de la ejecución de un contrato de remodelación de las celdas y más bien ordena remodelar otros pabellones, dispone que se tomen las medidas necesarias para solucionar los problemas carcelarios. Hay estudios que se han hecho a nivel global. Uno de ellos está en el libro Juicio a la Exclusión del autor Rodríguez Garavito, un colombiano, en el cual ha hecho un estudio de todos los casos de sentencias estructurales y ha advertido que aquellos casos en donde los jueces constitucionales dan órdenes muy concretas siempre están condenados al fracaso. Lo que tienen que hacer los jueces constitucionales en estos casos, según este autor, según lo que ha visto, es dar órdenes bastante amplias y al mismo tiempo hacer un control muy estricto del cumplimiento de estas órdenes. Un caso interesante para comparar sería el famoso caso Mendoza en Argentina. Al sur de Buenos Aires, dentro del Nuevo Buenos Aires, hay un problema de contaminación, de salud pública, en una cuenca donde se juntan dos ríos. Es un problema de contaminación que viene del siglo XIX y que afecta a 5 millones de personas. Se interpuso una demanda de la Corte Suprema, y el sistema ambiental, la Corte Suprema tenía competencia originaria. Se llama caso Mendoza porque es una señora Mendoza y 6 personas más. Bueno, la Corte Suprema Argentina, antes de dictar la sentencia, citó al gobierno nacional, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y a la autoridad de la cuenca. Y les pidió que generen una propuesta de cómo debía solucionarse este problema. Es decir, la Corte no ordenó lo que se le ocurría, sino que les pidió a los implicados, denme un plan. Luego se tuvo una audiencia y citó a la Universidad de Buenos Aires, a la UBA, para que esta universidad determine si ese plan era viable. Luego hubo una audiencia más y al final dictó sentencia, en la que dio ciertas órdenes que se basaban en gran medida en lo que habían propuesto los demandados. Entonces, creo yo que estos problemas relativos a la falta de legitimidad democrática de los jueces se ven sobre todo de manera palmaria en aquellos casos en donde para solucionar el impasse requerimos de la implementación de políticas públicas, que obviamente no las hace el juez constitucional, las hace un órgano legitimado democráticamente, el Ejecutivo, el Legislativo, y es a ellos a quien tienen que citar. Veamos qué sucede en el mismo Colombia 10 años después de la sentencia de 20 años después. La sentencia T-080 de 2018. Ponente Bernal Pulido. Bernal Pulido, el principal difusor de las ideas de Alexis, obviamente al difundir el principio de proporcionalidad, implícitamente estamos asumiendo que los jueces tienen la última palabra. Bueno, este autor, quien hace 20 años en el doctoral proponía, traducía, traía a América Latina las ideas de proporcionalidad, él mismo como ponente, en el caso 80-2018, dice lo siguiente: el juez constitucional debe estar abierto al diálogo, no le corresponde la definición exclusiva sobre el contenido de los derechos
el contenido de los derechos sociales, no, el modo en que los derechos sociales deben satisfacerse, ni la determinación de los remedios que deben utilizarse. Otro caso de 2018, P267 de 2018, también ponente Bernal Pulido, hacinamiento en las cárceles. La Corte Constitucional de Colombia dice: la Corte Constitucional no puede formular la política pública, ni imponer la estrategia que le parezca, ni el presupuesto que deba destinarse. La intervención de la Corte Constitucional solo puede legitimarse en el marco del diálogo interinstitucional con las entidades competentes. Los primeros llamados al desarrollo del contenido de los derechos sociales positivos, los primeros llamados a las entidades competentes son los primeros llamados. Estos casos requieren no órdenes precisas, sino el diseño de espacios de diálogo con el involucramiento de todas las instituciones competentes. Y esta misma sentencia relativa a hacinamiento de cárceles, la 267 de 2018, en su fallo ordena al Instituto Penitenciario, que en ese país se llama INPEC, a la alcaldía de esa zona y a la directora de este penal, primero una visita conjunta y luego que lleven a cabo una mesa interinstitucional. Establece reglas sobre la frecuencia de esta mesa institucional y que en 3 meses deben presentar un plan de mejoras. Como vemos, los problemas de legitimación de la justicia constitucional en los países del llamado sur global, en los países pobres, los países del tercer mundo, tienen que ver más con la legitimación y el desarrollo de derechos sociales. ¿Cómo es que un juez constitucional, al advertir la violación de un derecho social, por ejemplo, el derecho a la salud de una persona privada de libertad, cómo puede remediar ese hecho? La peor estrategia es, yo creo que esto se remedia de esta manera, y es eso. La mejor estrategia es ser muy abiertos respecto de las estrategias y pedirle más bien a los sectores involucrados que participen y propongan. Y al mismo tiempo, ser bastante duros con el seguimiento de las estrategias. Eso es básicamente. Y hay otro caso, como por ejemplo el caso de Berlinski, de Argentina, un poco anterior, al año 2005 más o menos, en donde la Corte Suprema Argentina entendió que había un problema en la provincia de Buenos Aires. La cantidad de personas privadas de libertad sin sentencia, la cantidad de menores de edad detenidos indebidamente, la cantidad de personas enfermas detenidas, y en este caso, aparte de las medidas inmediatas, que son que en un plazo no menor de 60 días se libere a los menores detenidos y a los enfermos, también se estableció una mesa de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo de la provincia de Buenos Aires. Saben que es un Estado federal, cada provincia tiene su constitución, su propia Corte Suprema, su legislativo, su ejecutivo. Entonces, justamente los casos de derechos sociales son los que más nos permiten advertir este déficit de legitimación de la justicia constitucional. Y la solución evidentemente no es abandonar la justicia constitucional, sino más bien reconociendo los pros de la justicia constitucional y los contras de los propios legisladores que se dijeron hace un momento, establecer más bien un diálogo jurisprudencial, establecer mecanismos dialógicos como se han visto en estas sentencias. Y respecto al tema penal, creo que lo más saltante es lo relativo a las condiciones de las personas privadas de libertad. ¿Cuál es la estrategia a seguir entonces? Creo yo que algo similar a lo que se hizo en la 267-2018 en Colombia, y no tanto lo que se hizo en la última sentencia del tribunal, la 440-07-2015, donde se han dado órdenes bastante precisas a los órganos competentes y lamentablemente creo yo que no va a tener mayor repercusión y eso genera un problema. Bueno, agradezco la invitación y hay un